6. Si honras a tus padres, te irá muy bien. Con respeto tú les debes hablar y muy rápido debes obedecer. Es el primer mandamiento con promesa de Dios y a su palabra nuestro Dios es fiel. Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Larga vida en la tierra tendrás. Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Si obedeces, Dios te bendecirá. ¡Eso es cierto! Es que en la obediencia siempre vamos a encontrar grandes bendiciones. Yo quiero ver cuántos niños van a ser obedientes. A ver, que levante la mano todos los niños y niñas obedientes. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Uy! Te irá bien, ¡oh sí! Te irá muy, muy bien. Larga vida en la tierra tendrás. ¡Uy! Te irá bien, ¡oh sí! Te irá muy, muy bien. Si obedeces, Dios te bendecirá. ¡Yeah! Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Larga vida en la tierra tendrás. Larga vida en la tierra tendrás. Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Si obedeces, Dios te bendecirá. Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Larga vida en la tierra tendrás. En la tierra tendrás. Te irá bien, oh sí, te irá muy, muy bien. Si obedeces, Dios te bendecirá. Larga vida en la tierra tendrás. Si obedeces, Dios te bendecirá. Yeah! ¡Hola, chicos! Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que estén muy bien en sus casas. Nosotros contentos de poder encontrarnos un día más, de poder aprender otra hermosa historia bíblica. Antes de empezar y de escuchar la historia de hoy, vamos a cantar, ¿sí? ¿Quieren cantar? Así que se ponen de pie en sus casas, arriba, arriba, arriba todo el mundo, a hacer las mímicas, que son cancioncitas que veníamos cantando ya en la escuelita, ¿sí? ¿Se animan? La primera canción que vamos a cantar es Dios no es un viejito. Dios no es un viejito, así que arriba, 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 con mucha fuerza que llegue al cielo. Dios No es un viejito con barba y bastón que te escucha poquito. Sentado en un sillón, tiene todo el poder para estar donde tú estés y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Dios no es una estatua de piedra y sin valor. Él vive en el cielo y en mi corazón. Otra vez. Dios no es un viejito con barba y bastón que te escucha poquito. Sentado en un sillón, tiene todo el poder para estar donde tú estés y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Dios no es una estatua de piedra Piedra y sin valor, Él vive en el cielo y en mi corazón. Muy bien, qué hermosa canción de saber de que Dios no es un viejito con barba y bastón, como siempre lo dibujamos, ¿no es cierto? O vemos los dibujitos por ahí, sino que Dios está en el cielo y también está en nuestro corazón. Qué lindo, ¿no? Es hermoso saber eso. Ahora vamos a cantar otra canción. Bueno, a ver, ¿están felices ustedes en sus casas? Sí. ¿Estás feliz, Mateo? Sí. Tenemos que estar felices porque Dios nos ama
y de eso se trata esta canción. A ver. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Una más. Adentro, afuera, arriba, Abajo, qué feliz estoy. vamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz estoy. Qué lindo para entrar en calor, ¿no es cierto? Qué hermosa canción. Y ahora les proponemos cantar la canción nueva, que nos encantó mucho. ¿Cómo se llama la canción nueva? Dios. Un gran Dios. ¿Se animan? Vamos a pasar la canción del sábado pasado, ¿eh? Así que sigan paraditos y ahí cantamos todos juntitos. 3, 2, 1. Tan chiquitito, pero un gran Dios, cabe en él. Mi corazón es tan chiquitito, pero un gran Dios, cabe en él. El Es Dios Dios que creó la tierra y el mar, quien dibujó el cielo, las estrellas brillando, pues Él es Dios todopoderoso. Debe yo vivir dentro de mí, mi corazón es tan chiquitito, pero un gran Dios cabe en él. Mi corazón es tan chiquitito, pero un gran Dios cabe en él. El Dios que creó los animales y plantas, los ríos y montañas, con solo su voz, pues Él es Dios todopoderoso. Permitió vivir dentro de mí, mi corazón es tan chiquitito, pero un gran Dios cabe en él. Mi corazón es tan chiquitito, pero un gran Dios cabe en él. Este es el Dios que no me deja solito y con su cariño me guardará, pues Él es Dios todopoderoso. Permitió vivir dentro de mí, mi corazón es tan chiquitito, pero un
encanta escuchar nuestra voz. Y hoy, hablando de nuestra voz, de eso se va a tratar la historia bíblica de hoy. Es un nuevo personaje que vamos a aprender, que nos va a dejar una muy buena enseñanza para aplicar todo este tiempo en casa. ¿Sí? Así que, presten atención a este nuevo personaje. Sí. Y yo le voy a dar la pista. Sí. La pista es de que este hombrecito hacía algo y lo repetía 3 veces en el día. A ver, ¿quién adivina? A ver, ¿hacemos ruido de espera? Este hombrecito hacía 3 cosas en el día. 3 veces la misma cosa en el día. A ver quién lo adivina. Ahora sí, estamos listos para la historia de hoy. Nos ponemos los binoculares invisibles. A ver, Gianna, nos ponemos los binoculares invisibles y vamos a investigar este personaje. ¡Vamos! Vamos. Daniel en el foso de los leones. Daniel era uno de los inteligentes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Durante muchos años sirvió en la corte real de esa nación. El rey Darío de Babilonia observó que Daniel era muy capaz. Por eso, cuando nombró gobernadores, Darío dio a Daniel gran autoridad sobre todo el reino. Él era distinto a los demás porque amaba a Dios. Algunos gobernadores se pusieron muy celosos y conversaron entre ellos cómo acusar a Daniel ante el rey Darío. Pero Daniel era un hombre bueno, así que no encontraban de qué culparlo. Solo hallaron que era judío y adoraba a Dios. Nada malo había en ello. Entonces, viendo que Daniel siempre oraba a Dios, convencieron a Darío para que firmara una ley que prohíba orar a cualquier dios durante un mes. Los ruegos deberían presentarse solo ante el rey, y los desobedientes serían echados al foso de los leones. Pero Daniel siguió orando a Dios con las ventanas de su casa abiertas, aún sabiendo el castigo que podía tocarle. 3 veces cada día se arrodillaba para rogar al Señor y darle gracias por sus bendiciones. Los malvados gobernadores no perdieron la oportunidad de espiarlo. «Al fin podremos deshacernos de Daniel», pensaron los espías. Corrieron hasta el palacio y le contaron al rey lo que habían visto. «Rey Darío, el judío Daniel no obedece la ley que tú has firmado». Al oír esto, Darío se entristeció. Él respetaba y apreciaba mucho a Daniel. El rey se dio cuenta de que se trataba de un malvado plan, pero ahora la ley estaba firmada y el castigo debía ser cumplido. Los gobernadores reclamaron al rey que ordene echar a Daniel al foso de los leones. El rey comprendió que esos hombres odiaban a Daniel. Quiso evitarle el castigo, pero no pudo. Su propia ley se lo impidió. «Que tu Dios te salve», le dijo sinceramente Darío. Luego los soldados arrojaron a Daniel al foso y pusieron la pesada tapa. Pero los leones se hicieron sus amigos. Dios les quitó el hambre para proteger a su obediente siervo. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey corrió hasta el foso. No había dormido en toda la noche pensando en Daniel. Cuando movieron la tapa y vio a su amigo sano y salvo, Darío se puso muy feliz y se maravilló al escuchar de Daniel y cómo Dios lo había salvado. Entonces el rey ordenó que lo sacaran del foso. Daniel no tenía ni siquiera un rasguño.
Dios lo había protegido. Darío estaba contento de tener otra vez a Daniel a su lado, pero se enojó mucho contra los gobernadores que habían tramado en su contra. Al fin, el rey Darío escribió cartas a todos los pueblos y naciones de su imperio para contar cómo el Señor Todopoderoso había salvado a Daniel de la muerte en el foso de los leones. El Dios de Daniel vive y permanece para siempre, escribió el rey. Daniel llegó a ser un hombre muy importante en el reinado de Darío. El Señor premió su valentía y obediencia. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! ¿No es cierto? De cómo Dios libró y salvó a Daniel de la muerte, ¿no es cierto? De que estos leones se lo comieran, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Dios le quitó el hambre a esos leones y de esa manera salvó a Daniel. ¿No es maravilloso? Esta hermosa historia la pueden encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 6, ¿sí? El título es Daniel en el foso de los leones. Pero no era la primera vez que Dios salvaba a Daniel. Ya antes de esta historia, ¿sí? En un tiempo anterior a Daniel fue salvado también de que no los quemara la llama del horno de fuego. Anteriormente había otro rey que se llamaba Nabucodonosor, que mandó a Daniel y a sus dos amigos al horno, a que se quemen en el horno. ¿Y saben por qué? Porque Daniel no se había inclinado ante el rey ni ante sus estatuas que construían de oro, ¿sí? Porque Daniel creía en Dios, tenía fe en el verdadero Dios y solamente a Él adoraba, ¿sí? Y en esta ocasión, Daniel había sido culpado injustamente, ¿no es cierto? Estos gobernadores que le tenían celos y envidias a él porque sabían de que Dios estaba con él, ¿sí? Lo habían hecho meter preso, mandar al foso de los leones, que el rey saque una ley que diga que el que orara, que el que hablara, el que invocara el nombre de otro Dios que no sea el rey, entonces lo iban a tener como un desobediente y lo iban a mandar a la fosa de los leones, ¿sí? Gracias a esa fe que tuvo Daniel, el rey, ¿sí? También llegó a temer al Dios, ¿no es cierto? Y hoy vamos a aprender acerca de eso. Por eso yo les traje acá, ¿sí? Una mano gigante para aprender acerca de una cosa que era lo que hacía Daniel, ¿sí? Y Daniel lo hacía todos los días sin cesar. Yo les voy a leer el capítulo 6 de Daniel, ¿sí? El versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sí? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Vieron? Aunque el rey había sacado un decreto que decía que no se podía orar, ¿qué hizo Daniel? Fue a su casa, se arrodillaba y no oraba una sola vez, sino que oraba 3 veces en el día, todos los días. ¿Y saben qué? Dios estaba con Daniel. Dios nunca lo dejó solo y Dios siempre lo acompañó. Así que hoy yo les quiero, de esta hermosa historia, yo quiero sacar una enseñanza, algo para que nosotros podamos aplicar en casa, ¿sí? Que es acerca de la oración. Por eso le hice esta hermosa manito que estuvimos aprendiendo también en las escuelitas del año pasado, que es acerca de, que dice ahí, la oración. ¿Y qué es la oración? ¿No es cierto? A ver, en la casa respondan, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? Bueno, orar, siempre enseñamos que es hablar con Dios, ¿sí? La oración, Dios la creó para que nosotros podamos hablar con Dios. ¿Vieron hace rato
antes del video que estaba Mateo y Gianna hablándose por celular, vieron que ahora, por ejemplo, que nosotros no podemos salir de casa por todo esto lo que está pasando del coronavirus, ¿sí? No podemos salir de casa, pero nos podemos seguir comunicando, hablando, charlando con nuestros amigos a través de ¿qué? De otro medio de comunicación que es el celular, el internet, las videollamadas, ¿no es cierto? Qué lindo y qué hermoso es poder seguir comunicándonos. Ahora no tenemos la escuelita como antes, pero la podemos hacer mediante este videíto para que ustedes también puedan seguir aprendiendo de Dios, y eso es maravilloso. Pero ¿saben qué? La oración es el método, el medio de comunicación que Dios inventó para que nosotros podamos hablar con Él. Es maravilloso, ¿sí? ¿Y qué es orar? Es hablar, ¿sí? A veces nosotros decimos, uy, pero yo no sé orar como ora la seño, como ora el profe. No importa, todos sabemos hablar, entonces todos podemos orar, porque orar es hablar con Dios, ¿sí? Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, ¿sí? Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y hoy quiero que aprendamos juntos acerca de la oración. Por eso yo les traje esta manito, porque es lo que nosotros aprendimos en la escuelita, ¿sí? ¿Por qué la manito? Porque nosotros utilizamos nuestras manos para concentrarnos, para solamente pensar en Dios, como hacemos el ejercicio, ¿no es cierto? Hacemos 1, 2 y 3. Llevamos nuestras manitos al corazón, ¿sí? Cerramos los ojitos y oramos, ¿sí? Por eso las manos siempre es el símbolo o el dibujito que ustedes van a ver para orar, ¿no es cierto? Para concentrarnos, para cerrar los ojitos y solamente pensar en lo que le queremos contar a Dios, ¿sí? Y ¿saben por qué yo traje la manito? Porque vamos a aprender 5, como los 5 dedos de la mano, 5 tipos de oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, uy, pero yo no sé qué decir, cómo se ora, cómo se hace, qué se dice. Bueno, ahora vamos a ver. El primer dedito, que es el dedito gordo, ¿sí? Nos va a enseñar acerca de una oración, ¿sí? A ver, leemos juntos allá en casa, ¿qué dice acá? A ver. Petición. Bien, hay una oración de petición, ¿sí? Y en esta oración esta palabrita quiere decir que nosotros pedimos algo, ¿sí? Y en la oración Dios la creó para que nosotros podamos pedir a Dios. ¿Qué podemos pedir? Lo que necesitemos. Capaz que estamos necesitando algo en casa, comida, vestimenta, salud, un hogar, una casa, ¿sí? Un trabajo. Muchas personas piden a Dios por trabajo. Lo que se nos ocurra que queramos pedir a Dios, ¿sí? Lo podemos hacer porque esta oración nos permite hacerlo, ¿sí? Por eso el primer tipo de oración que nosotros aprendemos es la oración de petición. Es cuando nosotros le pedimos algo a Dios que necesitamos, ¿sí? Para nosotros. ¿Por qué aclaro esto? Porque la segunda, ¿sí? El segundo tipo de oración es, a ver si leen ahí, ¿qué dice ahí? La oración de intercesión. Esta palabrita es media complicada, ¿no? O media desconocida. ¿Qué significa intercesión? Viene de la palabra interceder, ¿sí? Cuando yo intercedo por alguien más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo pido a Dios algo que no es para mí, pero es para alguien más, para el otro. Para mi mamá, para mi hermanito, para mi abuelo, para mi primo, ¿sí? Pedir algo a Dios para la otra persona, ¿sí? Si hay alguna persona que está pasando mal, no está muy, está enfermita, por ejemplo, si hay una persona que está triste, que necesita algo en su casa, si hay una persona que está pasando por un problema muy grave, yo puedo pedir. ¿Por qué? Porque hay una oración, ¿sí? Que me enseña a pedir a Dios por otra persona que no soy yo, sino es otra persona, ¿no es cierto? Y esta es la segunda oración que aprendimos hoy, que es la oración de intercesión. Entonces, ¿cuál es la primera?
la oración de petición y la segunda es la oración de intercesión, ¿sí? Bien, la tercera oración que vamos a aprender hoy, el tercer tipo de oración es la oración de acción de gracias. Yo acá escribí, ¿qué dice? A ver, leemos. Dar gracias. Es cuando damos gracias a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz que Dios ya me respondió lo que le pedí para mí o para el otro, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué me toca hacer? Dar gracias, ¿sí? Y esa es la tercera clase o tipo de oración. La oración de acción de gracias se llama. Es cuando le damos gracias a Dios por las oraciones que nos contestó. ¿Saben ustedes de que Dios siempre contesta las oraciones? Siempre. Y hay 3 respuestas que Dios nos puede dar. Dios responde un sí, Dios responde un no, o a veces nos dice que esperemos, ¿sí? Si yo le pido a Dios, por ejemplo, un trabajo, porque no tengo un trabajo, a veces Dios me puede decir sí, te doy un trabajo, no, no te doy un trabajo, o espera, todavía no es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Dios me responde, ¿sí? Sí, no o espera, es bueno también siempre dar gracias, ¿sí? Y esta es la tercera clase de oración, que son la oración de acción de gracias o la oración de gracias, ¿sí? ¿Por qué le podemos dar gracias a Dios? Por muchas cosas, por la salud que nos da, por los alimentos que acabamos de comer al mediodía, el desayuno, la merienda, por mi familia. Hay gente que está solita en el mundo, que no tiene con quién vivir, con quién compartir la vida. Entonces es muy importante que nosotros seamos agradecidos a Dios por mamá, por papá, por mis hermanitos, ¿sí? Por mis seños, ¿sí? Por mis vecinos, porque tengo trabajo, porque mis papás tienen trabajo, porque tengo una casa. Capaz que no tengo una casa que es mía propia, pero capaz que la estoy alquilando y bueno, mamá y papá tienen para poder pagar un alquiler. Entonces tengo que dar gracias por todo lo que tengo, por la ropa que tengo puesta, por la camita. Mateo siempre da gracias a Dios porque tiene una cama calentita donde dormir. ¿Sí? Hoy en día hay muchos niños en la calle que no tienen dónde dormir, no tienen un lugar calentito, así que seamos agradecidos y demos gracias a Dios por todo, ¿sí? El cuarto tipo de oración es, a ver si leemos ahí, la oración de confesión, ¿sí? A ver, yo les pregunto, ¿saben lo que es confesar? ¿Qué es confesar? A ver, pensemos. Confesar es cuando le contamos algo a Dios y nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Y cuándo confesamos algo? Cuando hicimos algo que no debíamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de oración lo voy a hacer cuando peco, ¿sí? Y a veces todos los días hacemos algo que Dios no quiere, ¿sí? Porque ¿qué era pecado? Hacer las cosas que a Dios no le gusta, no le agrada, desobedecer a Dios. Cuando, por ejemplo, me enojé y le pegué a mi hermanita, eso está mal. Entonces yo me doy cuenta en la noche y voy a orar con Dios y voy a confesar lo malo que hice, ¿sí? A través de una oración y le digo a Dios que me perdone. Perdóname, Señor, porque hoy le pegué a mi hermanita. Y tú me enseñas a que eso no está bien. O cuando le pedimos perdón a Dios porque mentí. Me di cuenta de que mentí a mi hermana y eso a Dios no le agrada. Entonces lo confieso y le pido perdón a Dios y también hay que pedir perdón a la persona, ¿no es cierto? Entonces esta es la oración de confesión, cuando yo pido perdón a Dios por mis pecados, ¿sí? Y la última oración es la oración de adoración, ¿sí? ¿Qué significa adorar? ¿A quién adoramos nosotros? Adoramos a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando yo adoro a Dios? Es decir, cosas lindas de Dios, ¿sí?
dar características buenas de Dios, de que Dios es amor, Dios me ama, que Dios me perdona, Dios es bueno, ¿sí? Dios es todopoderoso, como recién lo vimos con Daniel. Dios con su poder hizo y lo libró de los leones, ¿no es cierto? Entonces, puedo también orar a Dios y solamente adorar a Dios, darle gracias y adorar y reconocer todo lo grande que es Dios. Y hay muchos atributos de Dios, muchas características, muchas cualidades, ¿no es cierto? Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, ¿sí? Y Dios todo lo sabe, además. Dios todo lo sabe. Sabe todo de mí y sabe todo de vos, ¿sí? Así que por todas esas cosas tenemos que adorar a Dios. Así que ahora vamos a repasar, ¿sí? A ver. Primero, oración, ustedes repitan. Oración de petición. La segunda, oración de intercesión. La tercera, oración de gracias. La cuarta, oración de confesión. Y la quinta, oración de adoración. ¿Sí? ¿Les gustó? Entonces, al mirar su manito, ustedes van a ir repasando y van a ver de que hay 5 maneras de que yo puedo orar, ¿sí? Y ¿saben qué? A veces nosotros no oramos solamente por una sola. A veces en mi oración yo comienzo siempre dando gracias a Dios y después le pido algo a Dios, ¿no es cierto? A veces hacemos así. Entonces, siempre utilizamos 2, ¿sí? O todas a veces para hacer una oración, ¿sí? Así que a través de esta manito nosotros podemos aprender cómo orar, ¿sí? Así que ustedes ya saben, le podemos pedir a Dios, podemos pedir por nosotros, podemos pedir por otros, podemos dar gracias a Dios, podemos pedir perdón a Dios y podemos adorar y alabar a Dios, ¿sí? ¿Les gustó la clase de hoy? Espero que les haya encantado. Y la tarea va a ser un desafío. ¿Saben cuál va a ser el desafío? Memorizarse los 5 tipos de oración. Y ahora yo les voy a mostrar, miren, en una hojita como esta, ustedes van a marcar su manito, como yo hice recién, ¿sí? Van a marcar con un lápiz, un color, lo que ustedes quieran. Marcan su manito y el desafío para esta semana va a ser tratar de orar como hizo Daniel 3 veces en el día. ¿Se animan? Miren, esta manito la van a dibujar y adentro de la manito van a escribir un motivo de oración. ¿Qué puede ser un motivo de oración? Puede ser una oración de petición, si algo que ustedes le quieran pedir a Dios. Puede ser de intercesión por otra persona. Puede ser de gracias, dar gracias a Dios por algo que recibieron, por las bendiciones que Dios nos da todos los días, ¿sí? O pedirle perdón a Dios por algo, o adorar a Dios. O pueden elegir 2 también, ¿sí? ¿Se animan? Entonces, van a dibujar su manito en cualquier hoja que tengan en casa, con cualquier lápiz que tengan en casa, y van a escribir adentro el motivo de oración. Van a sacar la fotito y la van a compartir en el grupo de la escuelita, ¿sí? ¿Se animan? Así todas estas semanas podemos orar sin cesar, sin cansarnos, como lo hizo Daniel. Porque ¿saben qué? Si nosotros hacemos eso, Dios siempre, siempre responde nuestras oraciones, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora vamos a terminar con una oración y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque en la Biblia nosotros tenemos todo lo que Dios quiere que aprendamos. Es maravilloso todo esto, saber todo esto, porque si nosotros aplicamos lo que Dios nos enseña, entonces nos va a ir bien, como la canción que cantamos la vez pasada, ¿no? Te irá bien, muy bien. Así que vamos a hacer el ejercicio. 1, 2, 3 y ustedes van a repetir después de mí. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la escuelita, te damos muchas gracias por
mi mamá, mi papá, mis hermanitos. Gracias por los alimentos que nos diste. Gracias porque mi mamá y mi papá tienen trabajo. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, por cuidarnos, protegernos. Y Señor, te pido que nos ayudes esta semana a orar 3 veces en el día como lo hacía Daniel. Te pedimos perdón por desobedecer en algunas cosas que cada uno sabe. Te pido perdón, te pedimos perdón por portarnos mal. Limpia nuestro corazoncito, Señor, y te damos muchas gracias por esta hermosa historia bíblica que aprendimos hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Espero que les haya servido y les haya sido de bendición a todos ustedes. Muchos besos y compartan esta hermosa historia.